Gracias. Sí, ya. Gracias. Podemos iniciar. Podemos Buenas iniciar. noches. Buenas Buenas noches, doctora. Sí, doctora Grace. tardes. Doctora Ana Morán, bienvenidos a todos los asistentes a esta jornada de Hablando con el Experto. Estamos iniciando las actividades del 2022 a nombre del Comité Científico del Cuerpo Médico del Instituto Nacional de Salud del Niño. A nombre de la Junta Directiva del Cuerpo Médico del Instituto, les agradecemos infinitamente porque nos están acompañando en este año también. Y sobre todo agradecer infinitamente a la doctora Grace Pilares, a la doctora Ana Morán, que han tenido la bondad de esta noche podernos acompañar, ¿no? La voy a presentar a la doctora Grace Pilares, que es nuestra moderadora, con un tema tan relevante como es el retorno seguro a los colegios durante esta pandemia. En primer lugar, es un gusto y honor para mí presentar a una colega distinguida como es la doctora Grace Pilar Barco. Ella es asistente y es pediatra e infectóloga, pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, es magíster en medicina con mención en infectología pediátrica y tiene un diplomado en infectología pediátrica. Ella tiene una vasta experiencia en el tema, como ustedes comprenderán, y es la encargada, como decía hace un rato, de moderar esta sesión esta noche. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, doctora Pilares, doctora Morán. La dejo en uso de la palabra, doctora Pilares. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eliana. Muy buenas noches con todos. Es para mí un honor presentar a la doctora Ana Morán, graduada de Cayetano Heredia, especialista en infectología y control de infecciones, profesora asociada del Instituto Neurológico Barrow y la Escuela de Medicina de la Universidad Creighton, vicepresidenta del Cuerpo Médico y directora del Programa de Control de Infecciones del Hospital Select Specialty. Consultora médica durante la pandemia para las compañías Bayer International y Healthy Berry Certification. Consultora médica durante la pandemia para más de 30 colegios en Arizona, así como 4 centros de educación preescolar en Hawái que proporcionaron educación presencial desde agosto del 2020. Sus contribuciones en los protocolos de salud para proveer educación presencial en Arizona la hicieron acreedora de 2 prestigiosos premios comunitarios, el premio Inés Pascual for Generous Service y premio de Phoenix Cousins Health Care Hero. Doctora Ana Morán, muy buenas noches y estamos muy atentos a su exposición. Gracias, yo más que contenta de estar con ustedes esta noche. Muchas gracias por tenerme con ustedes. Como la doctora Pilares mencionó, he tenido experiencia proporcionando consejo médico y supervisión para la apertura de colegios acá en Arizona y de nidos en Hawái. Y haciendo esta es mi presentación, pero okay. Entonces lo que me gustaría, lo que voy a tratar de exponer durante mi presentación es la experiencia que hemos tenido y en qué basamos las decisiones que tomamos para comenzar la educación al 100% presencial.
un poquito de historia antes de entrar en la parte de los estudios y de un poquito de contexto también, ¿no? Acá en Estados Unidos el año escolar corre entre agosto y mayo. Y es una función, igual que en el Perú, es una función de las estaciones, ¿no? El verano es vacaciones y acá el verano es junio, julio, sí, pues junio, julio y parte de agosto. Entonces, a comienzos o mediados de agosto, acá en Arizona comienzan los colegios y terminan a finales de mayo. Entonces, en marzo del 2020, todos los colegios en todo el mundo cerraron, pero en Europa empezaron a abrir los colegios. Bueno, de hecho, en Suecia nunca cerraron por un par de semanas y luego abrieron de nuevo con modificaciones. Pero en ciertas partes de Europa, en la mayor parte de Europa, empezaron a abrir después de 4 a 6 semanas. Entonces, en abril y mayo del 2020, muchos colegios ya habían abierto, algunos colegios continuaron durante junio también. Entonces, en junio del 2020, viendo que los colegios, todo empezó porque vi que los colegios de mis hijos cerraron, ¿no? Tengo un hijo en una secundaria, en un colegio, y el otro hijo estaba en sexto grado en un colegio diferente. Y entonces dije, bueno, los colegios no pueden seguir cerrados para siempre, y me puse a leer qué están haciendo otros países, ¿no? Y encontré que Europa, como dije, abrió en países en Europa y algunos países en Asia abrieron con ciertas modificaciones, y lo que hice fue, leí lo que ellos hicieron, llamé a los colegios de mis hijos y les dije, hey, mira, en Europa están haciendo eso, ¿qué te parece si lo hacemos? Bueno, lo estoy haciendo sonar como 1000 veces más fácil, ¿no? Pero la cosa es que había mucha voluntad, los administradores de los colegios querían abrir los colegios. Lo que pasa es que había mucho temor, de la misma forma que ahora en Perú hay mucho temor de los contagios y qué va a pasar. Y acuérdense, en el 2020 no habían vacunas, entonces había un temor espantoso y lo que salían las noticias. Y ciertamente la mortalidad en Estados Unidos estaba bien alta. Bueno, no les tengo que contar, ¿no? Porque ustedes lo han vivido también en Perú. Entonces, durante el verano acá, que es junio y julio, leímos toda la literatura y luego un colegio se pasó la voz al otro y al otro y al otro, y entonces dijeron, mira, esta doctora me está ayudando y tiene estas ideas y así. Entonces, así fue como me involucré con 38 colegios acá en Arizona. Y luego, como parte, yo era consultora, soy consultora para una compañía que ayuda a los negocios a abrir durante el coronavirus. Entonces, uno de los clientes era una cadena de nidos en Hawái. Entonces, también me involucré con ellos en ese sentido. Ok, entonces, en el verano del 2020, en preparación al colegio, miramos toda la literatura, dijimos, ok, ¿cómo lo hacen? Ok, la distancia, las mascarillas, los protocolos, los testing, ok, ¿cómo lo hacemos? Y cada colegio hicimos como y el CDC, que es la institución de salud pública primordial acá en Estados Unidos, también puso sus guías y usamos eso también como referencia, ¿no? Y lo adaptamos a cada colegio. Un poquito diferente que en Perú es una resolución ministerial y todos los colegios, no importa dónde estén, si están en la selva, en la montaña, en la costa, si son privados o públicos, todos tienen que seguir el mismo parámetro. Es un poquito diferente acá porque cada colegio, dependiendo de la edad de los niños, dependiendo de los recursos que tenían, se la ingeniaban de forma diferente o aplicaban las mismas reglas pero en forma diferente. Entonces, un poquito más de autonomía. Oye, entonces abrimos y al 100% presencial en 90% de los colegios que supervisé, y en algunos colegios no era solamente yo, eran otros doctores también, ¿no? En otros colegios solo era yo. Y abrimos al 100% presencial. Y fue una cosa de poco a poco, ¿no? Lo primero, la primera parte, lo primerito que queríamos hacer era traer a los niños al salón en persona, 100% presencial. Que el deporte, que el teatro, que las actividades extracurriculares, eso no lo empezamos al comienzo. Al comienzo solamente queríamos probar que traer a los niños al colegio en persona era seguro y que no había una explosión de transmisión. Una vez que demostramos que eso era el caso, ¿no? Que no encontrábamos un montón de infección, empezamos a abrir de poco a poco las actividades, ¿no? El deporte, las cosas son diferentes ahora, ¿no? Ahora te diría, si empiezas a 100% presencial, haz deporte, porque ahora ya sabemos cómo hacerlo. Pero en agosto del 2020 no sabíamos cómo hacer esas actividades extracurriculares e íbamos aprendiendo de otros países y de nuestra propia experiencia, y también con mucha inventiva, ¿no? Los educadores tenían mucha inventiva
en cómo traer las actividades. Ok, y de ahí, desde entonces, no hemos cerrado en ninguno de los colegios la educación presencial al 100% desde agosto del 2020, excepto cerramos por vacaciones. Ok, entonces comencemos. ¿En qué nos basamos para abrir en agosto del 2020, abrir todos los colegios con los que trabajé al 100% presencial? ¿Y cuáles son los principios, ¿no? El goal número uno, o el objetivo número uno, es tener a los niños en los salones aprendiendo. En una forma segura, para los profesores y para los niños y para la familia de los niños. Recuerden, no habían vacunas entonces, ¿ok? Entonces, en el primer slide lo que les voy a mostrar es la experiencia de en parte de los países europeos y de lo que pasó acá en Norteamérica, en Canadá. La primera pregunta que había que responder y que era una duda muy grande era, ok, si abrimos los colegios, no solamente es preocuparse por los niños y por los profesores que vienen a los colegios, ¿son los colegios una fuente de casos que van a empeorar la transmisión en la comunidad? Esa es la primera pregunta o una de las primeras preguntas que queríamos responder. Y encontramos la respuesta en Europa, porque como digo, para junio del 2020 en Europa muchos países ya habían abierto. Entonces en Alemania, por ejemplo, esta es la gráfica que tenemos acá a la izquierda, no sé si pueden ver mi cursor. En el eje vertical está el número de casos por día y en el eje horizontal están las fechas, ¿no? Entonces, Alemania, a mediados de marzo, igual que el resto del mundo, cerraron los colegios. Como pueden ver, esta flecha de acá indica que cerraron todos los colegios. Como pueden ver, los casos continuaron subiendo a pesar de que los colegios continuaron cerrados, ¿ok? Cerraron los colegios, hubo un pico de casos y empezaron a bajar. Entonces, cuando los casos estaban bien bajos, reabrieron los colegios. Esto es en mayo del 2020. Reabrieron los colegios y los mantuvieron abiertos hasta finales de julio. Y como pueden ver, mantener los colegios abiertos al 100% presencial no alteró el número de casos en la comunidad, como pueden ver acá. ¿Ok? Entonces, hay otro estudio que tengo en el lado izquierdo de la pantalla, que fue hecho en Canadá. En el eje vertical, el número de casos; en el eje horizontal, los días desde que empezó el colegio al 100% presencial en septiembre 1 del 2020. Y como pueden ver, habían comunidades donde no abrieron los colegios y habían comunidades donde abrieron los colegios al 100% presencial, y el número de casos en los dos tipos de comunidades es idéntico. Como pueden ver, las curvas se superponen. Entonces, y como estos ejemplos, hay bastantes papers donde la conclusión es: abrir los colegios no alteró o no aumentó el número de casos reportados en la comunidad. En otras palabras, los colegios no son fuente de casos para la curva epidemiológica del coronavirus. ¿Okay? Entonces, primer obstáculo: felizmente los colegios no alteran la transmisión en la comunidad. Ok, ahora la siguiente pregunta que teníamos era sobre la seguridad para los niños y para los profesores. En otras palabras, en los colegios, ¿hay transmisión? ¿Hay un montón de transmisión? Y la respuesta es no. Y esto lo vimos de nuevo en papers que venían de Francia, Alemania, el Reino Unido, Canadá, pero también en papers de colegios que abrieron al 100% presencial acá en Estados Unidos. Entonces les voy a presentar dos ejemplos, ¿no? Hay bastantes ejemplos. Como pueden ver en la parte de abajo del slide, tengo 1, 2, 3, 4 otros papers que dicen esencialmente el mismo mensaje que este slide. Entonces les voy a mostrar en el lado izquierdo de la pantalla. Pueden ver que hay una experiencia en el estado de Carolina del Norte, donde, como pueden ver en esta gráfica, el número de casos es más bajo en los colegios que están al 100% presencial que en la comunidad. Entonces, en el eje vertical tienes el número de casos por 1000 personas, y en el eje horizontal tienes
las fechas, ¿no? Las diferentes fechas en las cuales los colegios estaban al 100% presencial. La curva amarilla, la curva amarilla, la línea amarilla es todos los condados que participaron en el estudio, ¿ok? La curva de los puntos plomos son los colegios. Entonces, el número de casos en el condado donde están estos colegios. ¿Se dan cuenta, no? Ay, perdón. Ups. Entonces, la curva de los colegios es esta, o sea, la transmisión es mucho más baja que lo que pasa en la comunidad, que es la curva esta amarilla. Entonces, este estudio sugirió que cuando tienes las medidas de mitigación importantes, la transmisión en los colegios es menor que la transmisión en la comunidad donde están esos colegios. ¿Okay? Y acá hay otro estudio que muestra algo muy similar, es un estudio hecho en Wisconsin. Estos dos estudios, dicho sea de paso, fueron hechos cuando los niños no tenían acceso a la vacunación, y es más, cuando los profesores tampoco tenían acceso a la vacunación, incluso sin vacunas, la transmisión dentro de los colegios es sumamente baja. Entonces, este estudio en Wisconsin fue hecho entre agosto y noviembre del 2020, y el gráfico es lo mismo que este otro estudio de acá. En el eje vertical tienes el número de casos, y en el eje horizontal tienes el tiempo en el cual, o los días de colegio abierto al 100% presencial. La curva negra es la transmisión en la comunidad donde este estudio fue hecho. La curva de líneas discontinuas, esta curva de acá donde tengo mi cursor, es la transmisión o el número de casos encontrados en el colegio al 100% presencial. Y hay una tercera curva que está acá, que no la pueden ver porque esencialmente está encima del cero, bien cerquita al cero, que es el número de casos que se generaron en estos colegios. O sea, es una cosa encontrar casos en el colegio que se contagiaron en la comunidad o en la casa, y es otra cosa encontrar casos que se contagian en el colegio. Como pueden ver en este estudio de Wisconsin, a pesar de que en la comunidad había una transmisión altísima, en el colegio se encontraban poquitos casos, y no solo eso, sino que en el colegio se contagiaban casi 0 niños, muy cercano a 0. Y similares son todos estos estudios que he puesto las referencias en la parte baja del slide. Entonces la conclusión de este slide es que no importa cuán alta sea la transmisión en la comunidad, cuando los colegios tienen las mitigaciones necesarias o las mitigaciones importantes, lo que funciona, la transmisión en el colegio, el número de casos en el colegio es bajo y la transmisión es cercano a 0. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿es seguro empezar la educación presencial al 100% presencial? ¿Es seguro? La respuesta es sí, con mayúsculas. Ok, ahora, les mencioné que obviamente el riesgo no es 0, ¿no? A pesar de que la transmisión en el colegio está bien cercana a 0, se ve que hay un poquito de transmisión, mínimo, menos de 1%, dicho sea de paso. Pero hay brotes, ¿no? Hay brotes en los colegios, sucede. Entonces les voy a contar como referencia cómo fueron los brotes en los colegios que empezaron al 100% presencial. Estamos hablando incluso desde el 2020, donde no habían vacunas. Evidentemente, las vacunas, es muy probable que las vacunas contribuyan a disminuir la transmisión. Okay. Entonces, brotes en los colegios hubieron varios que estuvieron en las noticias y que fueron publicados como papers, ¿no? En Israel, por ejemplo, hubo un brote muy grande en niños de 6º grado para arriba, pero esencialmente porque no se siguieron las medidas de mitigación, ¿no? Ahora, ¿qué circunstancias están más asociadas con brotes? Los brotes son raros, pero suceden, y hay ciertas circunstancias o ciertas actividades que están un poquito más asociadas con brotes, ¿no? Por ejemplo, los deportes, ¿no?
no tanto durante la práctica per se del deporte, pero cuando hay actividades donde los niños están en los camerinos, ¿no? Y de repente no están usando mascarilla, no están guardando distancia, o vienen si es que están sintomáticos, etcétera, ¿no? Entonces hubieron varios brotes asociados con deportes, como pueden ver acá, estos 3 papers son eso. Después hubieron brotes asociados con simplemente ir al colegio, ¿no? Entonces, en este estudio, creo que este estudio fue hecho en Alemania, pero esencialmente lo que vemos en esta gráfica es cuando hay transmisión en el colegio es rara, y la transmisión sucede mayoritariamente de adulto a adulto, ¿no? De adulto a niño, normalmente no es de niño a niño o de niño a adulto, sucede, pero es más raro que de adulto a adulto. Generalmente los brotes en los colegios son de 2 casos o menos. Es raro que hayan brotes de más de 2 casos. Eso se ve en la gráfica. Entonces déjame explicarte la gráfica. El eje vertical es el número de el número de brotes, ¿no? En los colegios. Las columnas azules son casos en adultos y las columnas anaranjadas son casos en niños. Y el eje horizontal es el número de casos por brote. Por ejemplo, estos son todos los brotes que tuvieron un caso secundario. En otras palabras, en este brote, por definición, los brotes tienen que tener 2 o más casos, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos este brote tuvo un caso secundario. O sea, en total de casos por brote es 2 en este caso, ¿no? Como ven, la mayoría de brotes que hubieron en este estudio en los colegios tiene 2 casos nada más. Luego sigue, evidentemente, 3 casos, 4 casos, etc. Raro es que tengan una cantidad increíble de casos, ¿no? Y como les dije, la minoría de casos detectados en el colegio están relacionados con brotes. En otras palabras, la minoría de casos que se encuentran en el colegio están relacionados con transmisión dentro del colegio. Entonces, esta evidencia que es europea, ¿no? Este estudio es de Europa, nos dio ímpetus o nos animó para decidir abrir los colegios al 100% presencial, inicialmente con muchas limitaciones, y poco a poco, conforme vas aprendiendo lo que funciona y lo que no funciona, vas cambiando tus protocolos, ¿no? Ok. Pero de todas maneras encontrábamos casos, ¿no? Entonces la pregunta era, ok, ¿dónde se infectan los niños, no? ¿Los niños se van a infectar en el colegio, o se van a infectar en la comunidad, o se van a infectar en la casa? Entonces han habido varios estudios. Les estoy poniendo en este slide 2 estudios representativos. Voy a comenzar con el gráfico de la derecha, porque es más viejo, ¿no? En el gráfico de la derecha es Alemania entre mayo y agosto del 2020. No vacunas, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces no hay vacunas. Entonces lo que vemos acá en este gráfico es el número de casos de infecciones en niños. Y ese es el eje vertical, es el número de infecciones en niños. El eje horizontal es el tiempo, ¿no? En tiempo, la semana 22, semana 23, semana 24 en el año calendario. Las columnas, como les dije, son el número de casos en esa semana. El color turquesa es casos en que los niños se contagian fuera del colegio, y la parte verde oscura es los casos que se adquieren en el colegio. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, la mayor parte, la vasta mayoría de casos se adquieren fuera del colegio. Hay una minoría de casos que ocurren en los cuales hay transmisión en el colegio. Chiquititito. La mayor parte de niños en este estudio en Alemania se infectaron en la comunidad o en la casa. Ok, y este es un estudio de Estados Unidos que es un poquito después del estudio de Alemania, es entre septiembre y noviembre, se ha hecho en Mississippi. Y lo que hicieron esencialmente es, estos niños están yendo miraron todos los niños de estos condados de Mississippi y a todos los casos positivos, y luego los investigaron, ¿no? Para ver dónde se habían contagiado estos niños, haciéndoles un cuestionario, ¿no? ¿Has ido a la fiesta? ¿Has ido al matrimonio? ¿Has visitado a tu amiguito? ¿Vas al colegio? ¿No vas al colegio? Etcétera.
Entonces, lo que encontraron, en resumen, ¿no? Entonces, la gráfica esencialmente lo que muestra es la chance de infectarse como odds ratio, casi 1, ¿no? Entonces, acá es que se infectan más y acá es que se infectan menos. Y este es lo que he marcado en la cajita roja es los niños que van al colegio, ¿no? Cuáles son las chances de los niños que van al colegio, cuáles son las chances de que se infecten, y como pueden ver, las chances están por debajo de 1, o sea, ir al colegio tiene un efecto, digamos, protectivo, ¿no? Ahora, los niños que van a más actividades sociales, estoy hablando del 2020, no vacunas, alta transmisión, ¿ok? Los niños que frecuentemente van a cumpleaños, matrimonios, etcétera, tienden a contagiarse, tienden a tener una mayor chance de contagiarse que los niños que solo estrictamente van al colegio y que el resto del tiempo mantienen distancia social. Quiero aclarar que esto es en el 2020, estamos en el 2022, los niños de 5 o más, ahora pronto van a poder vacunarse en Perú. Las limitaciones en términos de interacción social son totalmente diferentes. Simplemente les estoy presentando estos casos como para graficar que los colegios son seguros y que son la fuente menos probable de casos o de contagio en los niños. Bueno, entonces, esencialmente, la conclusión de esta gráfica es que los niños que solo iban al colegio en el 2020, solo iban al colegio y que no atendían reuniones sociales, etcétera, se contagiaban menos que los niños que socializaban más, ¿no? O sea, los colegios no son el sitio donde los niños se contagian, es la comunidad, y mayormente yo diría que el mayor riesgo, como probablemente ustedes saben, es la casa, ¿no? La tasa de transmisión, por ejemplo, depende del estudio, ¿no? Pero en promedio el ataque secundario, el riesgo de transmisión secundaria en las casas es entre 20 y 30%, dependiendo de si los miembros de la casa están vacunados, no vacunados, dependiendo de la variante. También hay variantes que son más transmisibles, ¿verdad? Mientras que en el colegio la tasa de ataque secundario es menos de 1%. Entonces dense cuenta la diferencia, ¿verdad? Y por razones obvias, ¿verdad? En la casa no hay distancia, no hay máscaras, etcétera, mientras que en el colegio hay medidas de mitigación. Ok. Entonces, hasta ahorita lo que les he mostrado es, número 1, que los colegios no contribuyen con la curva de transmisión en la comunidad. Número 2, que la transmisión en los colegios es cercana a 0 cuando tienen las mitigaciones, las medidas de mitigación que funcionan. Número 3, que los niños no se contagian en el colegio realmente, los niños se contagian en la comunidad y en las casas, ¿no? Finalmente, también que la transmisión, si es que va a haber transmisión en el colegio, es más probable que sea entre los adultos que entre los niños. Y la razón por la que enfatizo bastante esto es porque hasta el momento todos los adultos se pueden vacunar, ¿verdad? Entonces, mucho del temor que vimos en el verano del 2020, en nuestro verano del 2020, antes de comenzar el colegio de nuevo, es la mortalidad que había en los adultos. Y acá el profesor promedio tiene 55 años, ¿no? Y como ustedes saben, hay una gradiente de riesgo de hospitalización y muerte que es relacionada con la edad, ¿no? Empieza a subir a los 50 años, más jóvenes si es que tienen comorbilidades. Entonces, el temor era, ay, los profesores se van a contagiar, y aunque el niño esté bien, porque el COVID, gracias a Dios, por lo general es benigno en los niños, entonces, pero los profesores se van a enfermar, se van a morir, etc. Bueno, ahora todos los profesores se pueden vacunar, entonces realmente casi no hay excusa, mejor dicho, no hay excusa para no regresar al colegio. Y los niños ahora también se pueden vacunar, pero no es necesariamente una condición obligatoria que todos los niños estén vacunados antes de comenzar el colegio, ¿no? Porque como pueden ver, para niños y para adultos, incluso antes las vacunas, venir al colegio 100% presencial era bastante seguro. Ok, entonces empezamos los colegios, como dije, la mayor parte de colegios, al 100% de presencial
algunos con un poquito más de actividades extracurriculares, otros con nada de actividades extracurriculares, solamente las clases. Y una combinación de mitigación, medidas de mitigación en sus protocolos, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos de revisar la literatura y de abrir los colegios, ¿no? Primero, que la educación presencial no afectó el número de casos en la comunidad. Por el contrario, lo que vimos en muchas de las comunidades que abrieron es que al abrir los colegios, los casos se mantenían bajos y hasta continuaban bajando, ¿no? Luego, otra cosa que aprendimos es que en las comunidades con más transmisión encontrabas más casos en los colegios. Siempre era un porcentaje como 1%, pero de todas maneras era más alto el número de casos que encuentras en los colegios que están ubicados en comunidades con alta transmisión. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque las comunidades con alta transmisión significa que los adultos que viven con esos niños son más probables que se van a contagiar y más probables que los van a contagiar a los niños en la casa, etc. Entonces aprendimos eso y la gráfica que tengo acá refleja, es un estudio de España, de diferentes comunidades de España, y excepto por Madrid y tal vez Castilla y León, abrir los colegios, que son estas flechas de acá, no afectó significativamente el número de casos en la comunidad, ¿no? Entonces, es un estudio más. La cuestión de Madrid es compleja, por lo que leí en este estudio tiene que ver también con el hecho de hacinamiento, ¿no? Y condición socioeconómica. Pero en general, y como vieron en la gráfica de Alemania, en uno de los slides, incluso después de abrir el colegio los casos no cambiaron, ¿no? Lo otro que aprendimos es que los profesores que venían a trabajar en persona no estaban en alto riesgo de contagiarse. Y la transmisión, como mencioné, era más frecuentemente de adulto a adulto. Ahora, hay medidas de mitigación que funcionaron mejor que otras, y conforme pasaba el tiempo aprendimos muchas cosas al respecto, ¿no? Yo diría que la medida de mitigación más importante es vacunar a los adultos. Y les voy a mostrar en algunos slides por qué digo esto, pero en resumen, evidentemente porque las vacunas claramente previenen las consecuencias las consecuencias peores del COVID, ¿verdad? Muerte y hospitalización y enfermedad severa, las vacunas mantienen una eficacia súper alta, aunque para ciertas variantes no necesariamente prevengan el contagio. Las vacunas son muy buenas en prevenir enfermedad severa, hospitalización, UCI y muerte. Entonces, ¿cuáles son las medidas de mitigación más importantes? Yo diría, la número 1 en la lista es vacunación. La número 2, yo diría que funcionó muy bien en estos colegios, es mantener a los niños y a los adultos enfermos en la casa. Idealmente, hacerles un test para estar seguros es COVID o no, pero las personas sintomáticas mantenerlas en la casa lo más posible. Lo otro que vimos es la distancia, ¿no? Que cuando comenzamos en el 2020, la distancia recomendada era 2 metros, pero en marzo del 2021 se publicaron estudios que demostraron que con 1 metro es más que suficiente. Lo otro es priorizar los exteriores y la ventilación, ¿no? Y la mejor ventilación es en los espacios exteriores, ¿no? Entonces cosas como deportes, educación física, de repente arte, algunas clases se pueden hacer en el patio, en el campo de fútbol, etc. Aprovechar los espacios exteriores, aprendimos eso. Y también, por supuesto, las mascarillas o las máscaras tienen cierto rol, ¿no? Pero yo diría que en ese orden de prioridad son las medidas de mitigación. El orden de prioridad era completamente diferente en el 2020. Si tú me preguntabas en el 2020 qué es lo que funciona, primero que nada no teníamos vacunas, entonces ni siquiera estaba en la lista. Lo primero que yo te hubiera dicho en el 2020 eran las mascarillas. Lo segundo es mantener a los chicos enfermos en casa. Lo tercero, la distancia, etc. Pero conforme ha pasado el tiempo,
hemos aprendido, y está descrito en la literatura, las nuevas guías del CDC, de la Academia de Pediatría acá en Estados Unidos y de la Academia de Ciencias y Medicina, han cambiado sus guías. Por ejemplo, en el 2020 limpiamos como locos, limpiamos múltiples veces al día. Ahora ya sabemos que la transmisión por fomites o por objetos inanimados es mínima. Entonces ahora ya no limpiamos así, limpiamos lo normal, lo que siempre se limpiaba una vez al día. Ya no es necesario volverse locos limpiando. O sea, eso lo hemos aprendido desde 2020, pero en el 2020 limpiábamos las perillas de las puertas 80 veces al día. No se compartían juguetes, no se compartían lápices, no se compartían libros. Ya ahora eso ya sabemos, está demostradísimo que la transmisión por objetos inanimados es mínima. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Para resumir, ¿qué es lo que funciona? Es las personas enfermas se quedan en casa, vacunar a todas las personas elegibles, particularmente a los adultos, porque acuérdense que nosotros, los adultos, somos los que estamos en riesgo de morirnos. Los niños, la mortalidad en los niños es, gracias a Dios, bastante baja. Quedarse en la casa si tiene síntomas, el metro de distancia, lo más que se pueda, priorizar la ventilación y los exteriores y considerar mascarillas especialmente para los casos en los que no se puede tener espacio físico o buena ventilación. La gráfica acá esencialmente lo que muestra es las diferentes medidas de mitigación. Por debajo de esta línea indica que funciona y cuanto más bajo funciona mejor, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente para ilustrar lo que les he dicho verbalmente. Ahora, hablando de las vacunaciones, ¿no? Porque les mencioné siempre en mi lista, el número uno, la mitigación número uno es vacunación para los elegibles, pero particularmente para los adultos. La razón por lo que digo eso, bueno, pero este slide es el resumen de lo que les dije, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? Sin orden en particular, es quedarse en casa cuando tienen síntomas, vacunar especialmente a los adultos, usar los exteriores, ventilación, 1 metro de distancia, máscaras, y este gráfico es un resumen, no es un estudio per se, pero es un resumen que fue hecho por un epidemiólogo en el que vio, en las comunidades, este resumen fue hecho cuando los niños no se podían vacunar todavía, niños acá es definido como menores de 18. Entonces, en el eje vertical es la proporción, el número de hospitalizaciones por 100.000 en niños. El eje horizontal es el porcentaje de vacunación, y cada punto es un estado en Estados Unidos. Hay estados que tienen más vacunación que otros, porque no es obligatorio a nivel federal, a nivel de todo el país. Cada estado tiene sus propias normas. Y como pueden ver, cuanto más vacunado el estado, ¿no? En este caso Richmond estaba con el 75% cuando este gráfico se hizo, menos hospitalizaciones en niños. Y acuérdense, acá los niños no estaban vacunados, porque esta gráfica fue hecha cuando solo los adultos se podían vacunar. Entonces, de nuevo, ¿por qué es tan importante priorizar a los adultos para vacunación? Es porque, número uno, protege a las personas más vulnerables, y número dos, protege a los niños también. Porque como pueden ver, cuanto más vacunado en la comunidad, ¿no? Los adultos en la comunidad, menos hospitalizaciones en niños se ven. Y tiene sentido porque pues en la casa los que están con los niños son los adultos, en el colegio los que están con los niños son los adultos y los otros niños. Y ahora es una bendición que prácticamente todos los niños, de 5 para arriba, todos los niños en edad escolar se pueden vacunar. Ok. Entonces, como les dije, era bien diferente en el 2020, pero en el 2020 empezamos con máscaras. Hay un número de estudios que los estoy poniendo acá, que sugieren un rol de usar mascarillas en los colegios específicamente. Como los estudios en Florida, pero en Florida en particular las máscaras no eran mandatorias en los niños antes de que hubieran vacunas. Las máscaras eran mandatorias en adultos. Y en niños eran opcionales, pero en algunos colegios todos los niños usaban mascarilla, ¿no?
también en Missouri, en Wisconsin, Carolina del Norte, acá en Arizona también, donde yo vivo, California, etc. Diferentes estudios observacionales que sugieren que había un rol favorable de las máscaras al comenzar el colegio cuando no habían vacunas para los niños. Acá lo que pueden ver son fotos de colegios en donde yo ayudé, y como pueden ver, los niños hacían su laboratorio, se reunían y pueden ver que ni hay distancia, pero mascarillas en los espacios interiores, ¿no? Ok. Luego, un aspecto de las mitigaciones que ha sido controversial hasta hace poco en Perú es lo de 1 metro versus 2 metros, ¿no? No los voy a aburrir con los detalles, pero ya todos saben, creo que el Ministerio aceptó hacer 1 metro como distancia mínima. Eso es basado en varios estudios, en experiencia también. Hubo un estudio, el estudio más importante que cambió las reglas en el CDC acá en Estados Unidos, fue un estudio en Massachusetts, más de 500,000 estudiantes y casi 100,000 profesores, donde no había diferencia entre los colegios que usaban, diferencia en la transmisión de casos entre los colegios que usaban 3 pies o 1 metro versus 2 metros, ¿no? Y esta gráfica es un resumen de ese estudio. En el eje vertical es el número de casos, y en el eje horizontal son las fechas, el tiempo de colegio presencial. Los adultos, el número de casos en adultos son estas dos curvas, y el número de casos en niños es esta curva. De nuevo, déjenme enfatizar que siempre en los colegios hay más casos en adultos que en niños. Y lo que pueden ver creo que la línea azul es 3 pies, perdón, 1 metro, y la línea ploma es 2 metros, pero no importa porque prácticamente se superponen. Y lo mismo para los niños, ¿ven? No hay diferencia entre 1 metro y 2 metros. Entonces, eso también lo aprendimos. Les voy a contar que en algunos colegios, en agosto del 2020, la recomendación era 2 metros. Pero en algunos colegios que yo ayudaba, no podían 2 metros, porque no había suficiente espacio. Entonces, hicimos 1 metro, algunas veces 1,20 m, dependiendo de cuánto era lo más posible que podíamos separar los escritorios o las carpetas de los niños. Y bueno, LQD no pasó nada en términos de transmisión, porque no era necesario hacer 2 metros, ¿no? Pero ya desde antes, incluso que salga esta regla, algunos colegios tuvieron la visión basado en lo que hacía Europa, ¿no? Porque dicho sea de paso, no es que lo inventamos nosotros. Algunos países de Europa usaron 1 metro, otros usaron 1,5 m. La Organización Mundial de la Salud recomendaba, en el 2020 recomendaba 1,5 m, el Reino Unido usaba 2 metros, creo que Francia o Italia usaba 1 metro, etcétera, ¿no? Entonces nos copiamos de otros países que exitosamente habían abierto al 100% presencial. Esto es algo que quiero enfatizar también. Si alguno de ustedes tiene influencia o tiene comunicación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, pienso que no hay que reinventar la rueda. Si es que otros países, incluso si es que hay diferencia de realidades, si es que otros países hacen ciertas medidas y funciona, yo pienso que no es totalmente fuera de foco imitar lo que funciona, ¿no? Y no solamente, ahorita mi experiencia es acá en Estados Unidos, obviamente, pero yo vi Europa, y ahorita si tú miras a los países de Sudamérica, Argentina, Chile, me parece que Colombia, Ecuador, tienen un porcentaje más alto de colegios abiertos que Perú. Entonces, lo otro que se puede hacer es comunicarse con las personas que asesoran a los colegios en esos otros países y ver qué es lo que funciona, porque es una realidad un poco más cercana a la de Perú, tal vez, que Europa o Estados Unidos, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Si ustedes tienen alguna influencia con el ministerio, por favor, háganles saber de la evidencia que hay de otros países. Pero bueno, regresando al tópico al tema, perdón, de la distancia, ustedes ven que las 3 instituciones más importantes relacionadas con pediatría y con epidemiología, las 3 recomiendan 1 metro ahora.
Ahora, les conté la historia de lo que habíamos hecho cuando no sabíamos si es que 2 metros o 1 metro y qué hacemos. Entonces, una de las razones por las que nos atrevimos a hacer menos distancia de 2 metros es porque las mascarillas, el uso de mascarillas, como mal que bien, no es perfecto, pero hay cierto porcentaje de retención de secreciones, al menos teóricamente, con el uso de mascarillas. Y entonces, sabiendo que el usar mascarillas prevenía la expansión de larga distancia de los aerosoles y de las gotas, ¿no? Particularmente las gotas y un poco de los aerosoles, dijimos, bueno, si es que las mascarillas pueden ayudar, en ese sentido de repente podemos comprometer un poco la distancia, ¿no? Entonces, eso nos permitió, digamos, no seguir la regla estrictamente, la regla de 2 metros, y nos permitió tener el 100% de los estudiantes en clase todos los días. Ok, lo otro que aprendimos es aprovechar los exteriores y sin mascarillas incluso, ¿no? Acá les pongo un par de ejemplos de estudios en los cuales se ve que la transmisión en exteriores es mínima. Un estudio clásico es el estudio de China, donde hubo una sola transmisión entre 7.000 casos índices, donde no estaban usando mascarillas tampoco, y eran exteriores. Y hay otro estudio en Irlanda también, lo mismo, que la transmisión en exteriores es muy, muy baja. Y acá les pongo fotos de algunos de los colegios, donde, como pueden ver, están acá haciendo clase en exteriores y no están usando mascarillas, de nuevo, porque están en exteriores. Acá la regla es no, actualmente la regla es no mascarillas en exteriores, no es necesario. Esta foto es del 2020, donde no sabíamos todavía estos resultados de los estudios. Entonces, los niños están, en este caso están a 2 metros, porque en este colegio se podía dar el lujo de 2 metros en exteriores, y todo el mundo usando mascarilla porque no sabíamos todavía cuál era el rol o qué tanta era la transmisión en exteriores. Acá también estamos viendo que, por ejemplo, música, ¿no? Empezamos a hacer música una vez que establecimos los protocolos para las clases per se. Empezamos a añadir, como en el segundo mes, empezamos a añadir los extracurriculares como deportes y música. Y como ustedes ven, los instrumentos de viento eran una preocupación muy grande para nosotros para hacerlo en los interiores. ¿Qué hicimos? Los mandamos al patio a practicar sus instrumentos de viento, distanciados, como pueden ver. Y hasta están soplando la flauta con máscara. Hoy por hoy, esto es 2020. Hoy por hoy, en este colegio en particular, 85% de los niños y 95% de los profesores están vacunados. Entonces, hacen sus instrumentos de viento en interiores y sin mascarilla. Pero es una realidad completamente diferente. Cuando estás recién comenzando, no puedes irte 100 kilómetros, ¿no?, por hora, pero para que vean la evolución, ¿no? Esto es antes que esto, y esto viene después, cuando estamos en exteriores, sin mascarillas, porque ya aprendimos más cosas, ¿no? Okay. Entonces, otra cosa que les dije que era muy importante es, cuando los niños tienen síntomas, es mejor que los niños se queden en casa. Y yo creo que eso hace sentido con COVID o sin COVID, ¿verdad? O sea, si tienes un niño con influenza, es mejor que no lo mandes al colegio porque vas a contagiar a otros niños, o un niño con rotavirus, o con diarrea, ¿no?, etcétera. Los niños enfermos deben estar en casa. La longitud de aislamiento, o la duración, perdón, de aislamiento, depende de cómo está el niño y de la condición que tiene el niño. Pero en la regla general, COVID o no COVID, debe ser que los niños enfermos mejor se quedan en casa para que no contagien a los otros niños o a los profesores, ¿no? Entonces, ahorita la CDC recomienda que los niños sintomáticos se quedan en casa y sean evaluados con un test diagnóstico. Y lo que les voy a contar la experiencia de 2 colegios donde tengo la información, la data exacta de los números, y estoy hablando les voy a contar. Entonces, el primer colegio es un colegio con 1.500 personas, que incluye 1.350 niños entre 14 y 18 años y 150 profesores o adultos, ¿no? Porque entre administradores y profesores y personal de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces,
en ese colegio hay 1.500 personas. Ellos comenzaron a comienzos de septiembre del 2020 hasta mayo del 2021. Ese es un año escolar. Hubieron en total en ese año escolar de los 1.500 personas diario, de lunes a viernes, de 7 a 3 de la tarde o de 7 a 6 de la tarde si tenían extracurriculares. Estos niños venían al colegio. Hubieron 180 casos en todo el año, entre adultos y niños. Hubieron casos secundarios, salones, y este colegio tenía 1 metro de distancia. Casos secundarios fueron 0. No vimos ninguna transmisión de esos creo que 150 de esos 180 fueron casos que se encontraron en salones, ¿no? Mejor dicho, no se encontraron en los salones. Niños no asociados, casos no asociados con deportes o extracurriculares. De esos casos, 0 transmisión, 0, no hubo ningún caso secundario. En los casos encontrados asociados con deportes, hubieron brotes. Hubieron 3 brotes con un total de 10 casos. Entonces, cuando haces el cálculo de qué porcentaje de los 1.500 personas, qué porcentaje por semana había infección, es 0.35%. 0.35%. Ahora, déjenme darles un poquito de contexto. Este colegio queda en el condado de Maricopa, acá en Arizona. Estuvo abierto durante 2 olas. La primera ola fue en noviembre del 2020 y diciembre del 2020, enero del 2021, donde los casos alcanzaron 800 por 100,000. Para que tengas una idea de cuánto es eso, es 10 a 20 veces de lo que Perú tiene ahorita. 10 a 20 veces lo que Perú tiene ahorita, ¿ya? Entonces, a pesar de eso, nos mantuvimos abiertos. Durante la segunda ola donde estuvimos abiertos fue la ola Delta en este año, en el 2021. En agosto y septiembre del 2021 tuvimos la onda Delta. También estuvimos abiertos. Y el número de casos fue todavía un poco más bajo que esto, porque en agosto y septiembre del 2021, como les digo, más de 80% de las personas estaban vacunadas en ese colegio. Entonces todavía tenían menos casos que en el 2020. Entonces, como pueden ver, el número de casos es bien bajo. Hay otro colegio donde hay 600 personas y estos niños son menores, entre 4 y 14 años. El total es de 600 personas, 500 estudiantes y 100 adultos entre profesores y staff y administradores. El número total de casos que hubo ese año entre el 2020 y el 2021 fue 45. Hubieron 0 casos secundarios, no hubo transmisión, 0, no hubo ningún brote en todo ese año. Acuérdense, no vacunas para niños hasta marzo, y los adultos empezaron a vacunar en enero, febrero del 2021. Casos durante el año escolar era 0.22% por persona por semana. Por persona semana, en otras palabras, en cada semana 0.22% de la población en ese colegio se infectaba, ¿no? Habían casos en 0.22%. O sea, estoy usando estos 2 ejemplos, y como estos colegios hubieron muchos otros de los que supervisé donde había un poquititos casos. Lo que notamos es, probablemente lo que ustedes van a ver también y lo que se vio en Europa, es que cuanto mayores los niños, mayor la cantidad de casos, ¿no? Los estudiantes de secundaria tienden a tener, primero que nada, hacen más actividades, socialmente salen más, interactúan más, mientras que los niños más pequeños tienden a estar más protegidos, etc. Y las vacunas han alterado todo esto, porque por ejemplo acá en Estados Unidos, como los niños de 12 para arriba se vacunan más, proporcionalmente hay menos casos en los niños de 12 para arriba ahora que se pueden vacunar, comparado con los niños de 5 a 12, o los niños menores de 5, porque simplemente no se pueden vacunar, ¿no? Entonces las vacunas, hasta el tiempo de Delta, de la variante Delta, han disminuido la transmisión. Okay, entonces, en resumen, este slide lo que estamos diciendo es que mantienes a los niños enfermos en casa, ya hacen las medidas de mitigación, y tienes una cantidad de casos muy pequeña en los colegios. Okay, entonces, lo siguiente que les quería hablar era sobre
Ok, ¿qué hacemos cuando hay casos en el colegio, ¿no? Cierras todo el grado, cierras todo el salón, ¿a quién mandas a cuarentena? Las cuarentenas realmente son tan importantes como eran, ¿cuánto deben durar las cuarentenas, etcétera? Bueno, solo ese tema es como para una hora, así que voy a ir rapidito como una cosa bien general y luego podemos hacer preguntas específicas. Pero esencialmente, lo que tenemos en este slide, y no lo voy a recorrer, pero simplemente para que lo vean, es la definición de caso, ¿no? Hay caso sospechoso, caso confirmado, que es bien parecido a lo que están haciendo en Perú. ¿Qué se hace cuando hay casos, ¿no? Aislamiento es para los casos confirmados, cuarentena es para los casos, perdón, para los contactos cercanos. ¿Y cuál es la definición del contacto cercano? La definición de contacto cercano depende del país, ¿no? Esta es la definición que usamos ahora. Ok, entonces quería contarles sobre las cuarentenas, ¿no? Al comienzo, cuando en el 2020-2021, comienzos del 2021, mandábamos a cuarentena a todo el mundo que haya sido contacto cercano de un caso en el colegio. Han habido varios estudios, que los presento acá en este slide, donde se evaluó de los casos que se mandaron a cuarentena, o sea, los contactos cercanos de casos en colegios, ¿cuántos de esos contactos cercanos se convirtieron en caso? En otras palabras, ¿cuál es el porcentaje de transmisión o de casos secundarios de los casos primarios que se encuentran en el colegio? Y es bien bajo, dependiendo del estudio, entre 0.2% de esos contactos cercanos hasta 3% de esos contactos cercanos se convierten en caso, en otras palabras, se contagian. Y es bajito, es bien bajo. Incluso en algunos colegios o en algunos condados lo que han hecho es ya no mandan a cuarentena a los estudiantes. ¿Por qué? Porque la chance de que los estudiantes que han estado en contacto con un caso se conviertan o se infecten es tan baja que es más el daño que se causa mandando cientos de niños a la casa por 14 días para una chance de 0.2 a 3% de que se conviertan en positivos. Entonces, todos esos estudios muestran lo que les estoy contando, bien baja chance de infección cuando un estudiante ha sido un contacto cercano, ¿no? ¿Cómo minimizar el impacto de encontrar casos en el colegio? Es evitar las cuarentenas o minimizar el impacto de las cuarentenas, debería decir yo. Entonces, por ejemplo, si la mayoría de personas está vacunada, probablemente la chance de transmisión sea un poquito más baja. También se puede hacer que los niños continúen viniendo, pero que usen mascarilla durante los 10 a 14 días después del contacto cercano. Es un poquito, es más fácil o debería ser más seguro cuando el contacto ha ocurrido en el colegio. Cuando el contacto ocurre en la casa, dicho sea de paso, les mencioné, ¿no?, que las chances de convertirse en positivos, o sea, la tasa de ataque secundario en el colegio es entre 0.2 y 3%, pero la tasa de ataque secundario en la casa es entre 20 y 30%. Entonces, los contactos cercanos en la casa tienen muchísima más alta chance de contagiarse que cuando eres contacto cercano o cuando estás expuesto en el colegio. Entonces, por ejemplo, evitar cuarentenas no necesariamente se aplica para los niños que tienen un padre contagiado, ¿no? Los niños no vacunados que tienen un padre contagiado con COVID, probablemente sería prudente mantener a sus niños en la casa por el periodo de cuarentena. Hay otras circunstancias como por ejemplo las pijamadas, que es el equivalente de un contacto en la casa, donde la transmisión es probablemente un poquito más alta. Ahora, en las últimas 2 semanas, acá en Estados Unidos, el CDC ha cambiado el periodo de aislamiento. Recuerden, el aislamiento es el tiempo que la persona contagiada tiene que quedarse aislada en la casa. Tengo entendido que en Perú es 10 a 14 días. Acá empezó con 14 días y luego 10 días, a comienzos del 2021 se cambió a 10 días. Y
Ahorita, hace 2 o 3 semanas, se ha cambiado a 5 días. O sea, alguien que se ha contagiado con coronavirus se queda en la casa por 5 días desde el comienzo de los síntomas. Y si no tuvo síntomas, pero testeó positivo, son 5 días desde el día del test. Y luego puede en el día 6 regresar al colegio o regresar al trabajo, pero usando mascarilla, ¿no? Esa es la regla acá en Estados Unidos. Y está basado en varios estudios, pero les puse de ejemplo un estudio que es un estudio de seguimiento de contactos que fue hecho en una cárcel acá en Estados Unidos. El eje horizontal es el número de días desde que comenzaron los síntomas del caso, los síntomas, y el eje vertical es el porcentaje de cultivo positivo, ¿no? Entonces, en el día que empiezan los síntomas, 100% de los pacientes vacunados, que es la línea negra, o no, tienen cultivo positivo, cultivo viral positivo. No PCR, pero cultivo viral positivo. Y como ven, va bajando conforme pasa el tiempo. Y antes del día 6, que es el día en que se regresa o se sale del aislamiento, 80% de los casos son cultivo negativo. El CDC, en parte por la razón de Omicron, ¿no? El Omicron es tan transmisible y evade inmunidad para enfermedad leve, que el número de casos, el número de contagiados es tan alto que si lo mandas a la gente por 10 días, pues vas a tener que cerrar hospitales, cerrar negocios, cerrar colegios, porque los adultos se van a contagiar en tal proporción que pues vas a tener un montón de gente en la casa por 10 días. Entonces, Doctora Morán, me das 5 minutitos. Sí, ok. Entonces, en este gráfico, esencialmente lo que ves es la razón por la cual el aislamiento por 5 días es recomendado ahora, a diferencia de 10. Creo que no les tengo que contar a los pediatras cómo es el COVID en los niños. Ya, ese era mi último slide. Entonces ahora más que feliz de responder preguntas. Ok, doctora Ana Morán. Muchas gracias por su exposición. Es una exposición en realidad que a nosotros nos enriquece, ¿no? Ver cómo ha sido el retorno a las aulas en los otros países. Este es un tema especial de coyuntura para nosotros, pues todo lo que implica este retorno a las aulas es un tema complejo para nosotros, pero no imposible, ¿no? Lo ideal, ¿no? En este caso, que nosotros la hemos escuchado, es ponderar y sopesar las pérdidas de clases presenciales que nosotros ya tenemos 2 años. Y es importante saber cómo se está presentando el COVID en estas edades de nuestros niños menores a 18 años, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy importante las conclusiones que usted ha dado, ¿no? Sobre, por ejemplo, que los niños en la comunidad donde usted vive, en Arizona, y los casos que ha presentado como en Alemania, ¿no? O en Canadá, donde la comunidad no han aumentado estos casos en los colegios a pesar de las clases ser presenciales, ¿no? Esto es un dato para nosotros muy importante. El otro dato importante es que la educación presencial no ha afectado los diferentes casos que han habido en su comunidad, ¿no? Por el contrario, ¿no? Nos refiere que han disminuido los casos cuando se abrieron estos colegios, ¿no? Otra conclusión que he sacado importante de su exposición es que la forma de mitigar para ustedes es, por ejemplo, si tienes síntomas, quedarte en casa, el uso de la mascarilla, muy importante, ¿no? El distanciamiento social, 1 metro,
y sobre todo tener espacios libres donde haya ambiente, bastante flujo de aire, ¿no? Todos estos casos a nosotros nos han enriquecido. Tenemos preguntas de nuestros estimados asistentes para usted, ¿no? Una de las preguntas es, ¿qué cantidad por aula y cuáles son las medidas sanitarias disponibles en los colegios donde usted ha hecho estos estudios? Era entre 15 a 30 por aula. La mayor parte de secundarias tenían entre 25 y 30 por aula. La mayor parte de colegios primarios, no la mayor parte, pero muchos de ellos tenían entre 15 y 20. 15 y 20 alumnos. Ya, doctora. ¿Cómo explicar o cómo entender, ¿no?, que los niños se contagien en una fiesta y que el riesgo en el colegio sea menor, ¿no? ¿Por qué?, nos preguntan los asistentes. Por las medidas de mitigación. Cuando vas a una fiesta, cuando llevas a tu hijo a la fiesta de cumpleaños, y eso es lo que pasaba acá, les digo, no sé cómo será en Perú, me imagino ser parecido. Pero primero que nada, que las fiestas de cumpleaños eran en interiores, y déjenme recordarles que esto es pre-vacunación, ¿okay? Antes de las vacunas. La mayor parte de esos estudios son hechos antes de las vacunas, ¿no? Segundo, hay adultos en las fiestas y la transmisión de adulto a niño es mucho más eficiente que de niño a adulto. Cuando los niños van a las fiestas de cumpleaños, no mantienen 1 metro o 2 de distancia, no usan mascarillas. Las pijamadas, por ejemplo, los niños no duermen con máscara, etc. En cambio, en los colegios es distancia, no van si están enfermos, ahora hay vacunación, mascarillas, etc. Entonces, no es el mismo tipo de ambiente en las fiestas de cumpleaños o no era al menos acá en las fiestas de cumpleaños que en el colegio. Ya, doctora, muy amable. ¿Cuántos niños por aula tienen esos colegios? Nos preguntan. ¿Y cuántas horas de clase tenían? Y si las clases eran diarias o interdiarias. Sí, como mencioné, dependiendo del grado, ¿no? Los grados menores tienen entre 15 y 20, los grados mayores entre 25 y 30. Las ocupaciones más altas, el número de estudiantes más altos típicamente alrededor de 30. Las clases corren entre 8 de la mañana y 3 de la tarde en la mayoría de los colegios continuamente. Tienen el descanso, el recreo del almuerzo, que dura media hora a 1 hora. Y luego siguen, muchos colegios tienen extracurriculares después de las 3 de la tarde, como deportes, arte, teatro, robóticas, las mismas cosas que se ven en Perú, ¿no? Se quedan para el deporte, se quedan para la música, etc. Y no eran interdiarias. Una vez que arrancaron al 100% presencial, se mantuvieron de 100% presencial, de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde, y luego las vacaciones, ¿no? Igual que en Perú. Las vacaciones acá se toman, como en Perú se toma en julio 3 semanas, acá se toma en diciembre, se toman 2 semanas para Navidad y Año Nuevo, y luego regresan en enero, a comienzos de enero, para continuar la segunda mitad del año escolar. Doctora, ¿y qué impacto ha habido, por ejemplo, en ustedes con respecto a las vacunas, ¿no? ¿Ustedes sí han cumplido ahí el carnet de vacunación, por ejemplo, las inmunizaciones en todos los niños? No. Aquí es bien diferente que en Perú. Yo pienso que en Perú la gente es mucho más comprometida en términos de la responsabilidad social de vacunarse. Yo he estado siguiendo algunos números de Perú y me corrigen si estoy mal, pero por ejemplo creo que en Lima están por 75-80% de las personas elegibles están vacunadas. Donde yo vivo, el condado donde yo vivo, que es donde quedan todos los colegios, excepto por Hawái, donde quedan todos los colegios que yo he ayudado, la vacunación, cuando abrimos, evidentemente en el 2020 era 0%, ¿no? Pero en el 2021, cuando abrimos los colegios en septiembre del año pasado, en agosto del año pasado, perdón, la tasa de vacunación era 50%.
50%, bien baja. Ese ejemplo que les dije que 85% de estudiantes, eso es porque ese colegio en particular tenía, el protocolo incluye vacunación, pero es el único colegio en todo Arizona que el protocolo incluye vacunación. Es más, en el estado de Arizona está prohibido mandar las vacunas para adultos o para niños. Ah, mira, doctora, qué interesante. Doctora, hay una pregunta que dice, con respecto a aclarar la transmisión del virus en superficies, no se orientó que eran virus muertos y no transmitían la enfermedad. ¿Qué opinión tiene? Lo que demuestran los estudios ahora es que la transmisión por superficies es mínima, lo cual entonces llevó a la conclusión de que no es necesario invertir excesivamente en limpiar superficies. Por ejemplo, vi que en algunas fotos vi que le ponían sprays de desinfectante a los salones. No, están desperdiciando recursos y tiempo al hacer eso, porque no mitiga de manera significativa la transmisión en los colegios. Ya, doctora. ¿Y los estudios que usted nos ha mencionado, son estudios con niños vacunados? Lo que he mostrado en la presentación, no. Todos esos estudios son sin vacunar a los niños. Ok, doctora. ¿Qué nos recomienda para asegurar un retorno seguro? Lo principal es vacunar a los adultos en la comunidad. Si ustedes miran históricamente las curvas en cualquier país, prácticamente, quienes aumentan los casos en la curva epidemiológica somos los adultos, por muchas razones, particularmente por el hecho que los niños tienden a estar protegidos en casa, ¿no? Sin salir mucho, y los adultos, por ejemplo, en Perú, ¿verdad? Y acá en Estados Unidos también, pero en Perú particularmente los restaurantes, los bares, los cines, los moles, todo está abierto, menos los colegios. Entonces, si tus colegios están cerrados y tu curva está subiendo, te prometo que no son los colegios los que están haciendo la curva, son todas las otras cosas que están abiertas. Entonces, de nuevo, la recomendación sería vacunar a los adultos, hacer las medidas de mitigación que funcionan, que son mantener a los niños enfermos en casa. Idealmente, hacer los test a los niños sintomáticos, ¿no? Yo sé que la disponibilidad de pruebas diagnósticas no es fácil. Acá tampoco. Ahora todo el mundo se quiere hacer un test, entonces no hay suficientes tests acá tampoco. Pero priorizar a los niños sintomáticos para las pruebas diagnósticas. La distancia, las mascarillas, al comienzo al menos, ¿no? Más adelante se puede ver. Esencialmente eso es lo que es, y sí se puede, diferentes realidades. Si no, miren a los otros países en Latinoamérica. No quiero hablar de Estados Unidos, Canadá o Europa, porque sí, es una realidad diferente, pero miren a nuestros vecinos, ¿no? Los vecinos de Perú. Tienen los colegios abiertos. O sea, sí se puede. Claro, sí, sí. Un caso es Chile, ¿no? Chile tiene los colegios abiertos, ¿no? Y también hay que valorar un riesgo-beneficio, ¿no? Por ejemplo, los alumnos que tienen mayor recursos, ellos van a tener probablemente, ¿no? Hay un estudio donde dice que tienen un 15% de pérdida, ¿no? Para lo que es el aprendizaje. Pero los alumnos con menores recursos tienen 70% de pérdida, ¿no? Entonces eso también se debe valorar, ¿no? Y otra pregunta es, ¿cómo hicieron para la hora de refrigerio que los niños necesitan sacarle la mascarilla? Y si en el caso de los aulas, ¿no? ¿Cómo hicieron para que estuvieran distanciados 1 metro, ¿no? ¿Cuántos alumnos entraban en esas aulas? Primero voy a contestar lo del almuerzo. Depende del colegio, ¿no? Algunos colegios, por ejemplo, hicieron el almuerzo en exteriores, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tenían espacios interiores donde podían distanciarlos a los niños 2 metros o 1 metro, ¿no? Entonces almorzaban en el patio e instalaron mesas, sillas, qué sé yo. En otros colegios lo que hicieron, porque no tenían un patio grande, ¿no?
almorzaban en el gimnasio, distanciados, pero tenían 1.500 estudiantes. Entonces no puedes distanciar 1.500 estudiantes en el gimnasio. Tendría que ser un estadio. Entonces lo que hicieron es, dividieron el colegio en la mitad. Entonces la mitad tomaba el almuerzo entre las 12 y las 2:30, luego se iba a clase, la otra mitad entre las 12:30 y la 1, mientras el otro grupo tomaba clase y luego al revés, ¿no? Entonces, es cuestión de ingeniárselas. Como digo, no todos los colegios hacían lo mismo. Es imposible que todos los colegios hagan lo mismo. No es lo mismo un colegio en Loreto que un colegio en Puno o un colegio en Lima. E incluso dentro de la misma ciudad hay diferentes. Un colegio que queda en el centro de Lima y que son 3 pisos con un patio pequeño, comparado con un colegio que queda, no sé, pues lejos de Lima y que tiene un patio inmenso y es solo un piso. O sea, las reglas no pueden ser aplicadas exactamente lo mismo a todos los colegios. Pero la otra pregunta era, ¿cómo hacíamos para hacer entrar a todos los niños, ¿no? Depende del colegio de nuevo, ¿no? Había salones que eran suficientemente grandes, otros que no. Entonces lo que hacían era, si no alcanzaba en un solo salón una clase de 30 niños, entonces esa clase la ponían en el gimnasio o la ponían en el patio, como les enseñé algunas fotos, ¿no? Donde la clase se hacía en el patio. Depende del colegio, ¿no? Y también en algunos colegios no podían ni siquiera 1 metro. Para poder entrar al 100% de presencialidad, algunos colegios no hicieron 1 metro y no pasó nada, porque estaban mascarillas, los niños enfermos se quedaban en casa. Pienso que es muy importante recordar, sí, el coronavirus tiene transmisión asintomática, obviamente, entonces algunos casos se te van a escapar, incluso si el 100% de tus niños sintomáticos se quedan en la casa, algunos casos se te van a escapar. Pero lo que pasa es, la transmisión asintomática tiende a ser un poco menos, particularmente dentro de los vacunados. Número 1 y número 2, si están usando mascarillas, la transmisión asintomática disminuye un poco más incluso, ¿no? Entonces, como les dije, algunos colegios no podían ni siquiera 1 metro y les fue bien porque tenían otras medidas de mitigación. Doctora, nos tenemos otras preguntas que son dudas en realidad de nosotros, ¿no? De nuestra realidad, pero solamente para darles una cápite de que nosotros tenemos una resolución que es la 531 del Minedu, donde ahí pueden encontrar todas las normativas que se están haciendo para el retorno a clases presencial, semipresencial y a distancia, que son las 3 formas que nosotros vamos a regresar, y que va a ser una forma segura, voluntaria, gradual y flexible para todos nuestros estudiantes. Nosotros le agradecemos mucho por el aporte que nos ha dado doctora Ana Morán. Muchas gracias por su contribución, ¿no? Es para nosotros también una ayuda porque ustedes están un poco más avanzados, nosotros recién vamos a empezar, ¿no? Le agradecemos mucho. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a la doctora Pilares, a mí y a la doctora Morán, que nos han acompañado esta noche con la experiencia y la información que ella nos ha tenido a bien brindarnos, y agradeciendo a todos los participantes por su asistencia. Quedan muchas preguntas probablemente o muchas dudas en el camino, se deben ir dando, y sobre todo investigando para tener evidencia pues certera. Muchísimas gracias otra vez, doctora Morán, a nombre del Cuerpo Médico del Instituto. Le vamos a hacer llegar una constancia por su participación, igual que a la doctora Pilares. Buenas noches y muchas gracias a todos. Invitación para la próxima sesión del 21. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Gracias. Besos. Muchas gracias.